De todas las grandes religiones que hay en el mundo hoy en día, el cristianismo es sin duda la más relevante, ya que alrededor del mundo existen más de 2.500 millones de personas que se identifican a sí mismos como cristianos, representando un 30% de la población mundial. En equivalencia, 1 de cada 3 personas dice profesar dicha fe. El cristianismo es de lejos la religión más grande del mundo. Geográficamente hablando, en más de la mitad de los países de la Tierra, el cristianismo representa una mayoría. Fundada por Jesucristo en el siglo I, el cristianismo nace en los asentamientos judíos gobernados por el Imperio Romano. Luego de la muerte de Jesús y a pesar de la persecución, sus seguidores lograron esparcir sus mensajes e ideas alrededor del Imperio Romano. Con el tiempo el cristianismo lograría convertirse en la religión oficial del imperio, logrando así un estatus político y religioso que perduraría durante siglos. Esta expansión político-religiosa trajo consigo diversas divisiones en medio de la Iglesia Católica, tal como es el caso del Cisma Oriente, que dio como nacimiento a las iglesias ortodoxas de Europa del Este. Siglos después, y debido a la corrupción y abuso de poder en el seno de la Iglesia Católica, nace en el centro de Europa un movimiento conocido como la Reforma Protestante, el cual logró consolidarse en algunos países europeos. Luego del descubrimiento de América y después de siglos de colonización de las potencias europeas, el cristianismo logró expandirse alrededor del mundo. Para entender el por qué han surgido tantas denominaciones diferentes en el cristianismo, es necesario volver al origen, ya que el cristianismo estaba constituido inicialmente por judíos esparcidos alrededor del mundo. Eventualmente la fe fue creciendo en culturas y sociedades diferentes, principalmente en aquellas de tradición griega y romana. Aunque inicialmente la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, eventualmente la conversión de líderes y figuras principales permitieron a la Iglesia Católica consolidarse como la principal religión dentro del imperio. Siglos después del decaimiento del Imperio Romano y el surgimiento del Imperio Bizantino, suscitó una división entre las iglesias de Occidente y de Oriente, ya que estas últimas querían trasladar la sede principal de la iglesia de Roma a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, lo cual finalmente pasó en el cisma Oriente-Occidente del siglo XI. Siglos después, finalizando la Edad Media y gracias a la invención de la imprenta, se difundió en Europa un movimiento liderado por hombres como John Wycliffe, Martín Lutero y Juan Calvino. Estas ideas tuvieron un tremendo impacto en la sociedad europea, denunciando la corrupción de la Iglesia y los abusos papales en Roma, lo cual desencadenó una serie de luchas internas en el seno de la Iglesia Católica, llevando así a la deserción de muchos y a la formación de las iglesias protestantes y reformadas en la Europa del siglo XVI. Una vez consolidados estos movimientos y en plena conquista y colonización de América, se llevó a cabo la expansión del cristianismo a lo largo del nuevo continente. Adicionalmente, el impacto de la Reforma provocó en la Iglesia Católica una serie de contrarreformas que dio lugar al nacimiento de movimientos y misiones internas, los cuales tenían como principal objetivo la expansión de la fe católica alrededor del mundo. De igual manera, finalizando el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, se dio en los Estados Unidos el nacimiento de una serie de movimientos cristianos que buscaban como objetivo la expansión del Evangelio alrededor del mundo.